Hermanos amados de la les bendiga, vamos a hablar sobre la fe de Rahab. Y este tema va a estar un poquito extenso, pero es importante tocar algunos puntos, porque la fe de Rahab, que se conoce como la ramera, fue una fe que fue justificada por obras. Y siempre escuchamos que aquellos que guardan la ley, pues cayeron de la gracia, porque no es por obra, para que nadie se gloríe, que nadie se salva por obras, etc. Vamos a entender lo que es la salvación en cuanto a la fe, si es por obra o no. Y antes de comenzar con la fe de Rahab, vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 20. En el juicio del trono blanco, a partir del verso 11, dice, vi un gran trono, ¿verdad? Dice que fue sentado ahí en él el que iba a juzgar. Entonces, dice que los muertos fueron entregados, están de pie allí, y que los libros son abiertos. Entonces, en el verso 12 dice, y fueron juzgados, juicio, ¿verdad? Los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y luego dice el verso 13, el mar entregó a los muertos que habían en él, la muerte y el Hades entregó a los muertos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces, el juicio tal parece que vienen por las obras. Ahora, vamos a ver también porque en Mateo capítulo 25, en el juicio de las naciones, dice verso 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como se aparta el pastor las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha, los cabritos a la izquierda, y entonces ahí comienza donde él le dice que por cuanto me diste de comer, me diste de tomar, me vestiste, me visitaste en la cárcel. Y entonces ahí es que los justos le preguntan, las ovejas, que cuando lo hicimos, y él le dice, por cuanto se lo hiciste a uno de los míos, ¿verdad? A los pequeños, pues me lo hiciste a mí. Y luego, pues también le dice a los otros que son malditos porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Y bueno, para resumir, entonces cuando le preguntan ¿y cuándo? Y él le dice, ¿por qué no me lo hiciste a uno de esos pequeños? Tampoco me lo hiciste a mí. Y bueno, y ahí dice que unos van al castigo eterno y otros, los justos, que son las ovejas, a la vida eterna. Entonces aquí vemos que hay una acción. Entonces, vamos a mirar el verso más popular que se usa en el cristianismo para decir que solamente es por creer. Confiesa con tu boca, cree y ya tú eres salvo. Entonces, está en Efesios capítulo 2. En el verso 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, normalmente este es el verso que se predica y se queda ahí. No se sigue el verso 10. Es como tomar un pedacito aquí, un pedacito allá y decir, no tienes nada que hacer, siéntate aquí y solamente es creer y confesar con tu boca que Jesús es el Salvador. Bueno, sin embargo, este verso dice que tú, por misericordia, por un favor inmerecido, por ese amor inagotable de Él, tú eres salvo. Y esto lo hace por medio de la fe. Entonces, la fe, cuando tú crees que es verdad esa palabra, recuerden que el Abba, el Eterno, es esa emuná, es esa palabra, y que Él puso las palabras en Yeshua, y Yeshua es la palabra, el que me crea a mí, crea las palabras de mi Padre, porque yo hablo sus palabras. Entonces, el que cree va a accionar. Lo que es un regalo realmente es la fe. Te hace escuchar, te da esa iluminación
de que Él es verdadero, y ahí está en que si tú obedeces o no. Tu obediencia es el camino, es la carrera de esa fe, de tu perseverancia. O sea, tú vas a obrar la obra de la fe, o sea, la fe con obras, es lo que indica que tú has creído. Entonces, y ahí vemos los ejemplos de Abraham. Abraham creyó y salió. Eso es una acción, tú vas a accionar. Entonces, la parte que dice no por obras, para que nadie se gloríe, lo que está hablando es que tú no te ganas la salvación por obras. O sea, no es por nada que tú hagas, es una gracia, es una misericordia. Ninguno nos merecemos esta salvación. Pero la evidencia de que tú crees es que tú vas a obrar. Y dice el verso 10, que el que no se lee, porque somos hechura suya, creados en Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces sí es por obra. Entonces, si los juicios son por obra, hiciste, no hiciste, cómo tú vives, por eso dice el justo por la fe vivirá. Entonces tú escuchas la palabra y tú haces la palabra, y esa es la evidencia de que tú has creído. Si tú dices, no, es que ya yo creí con mi boca, y la Biblia dice que el que confiesa por su boca, ese tiene salvación, y yo declaré por mi boca que Jesús es el Salvador, o que Yeshua es el Salvador, y ya, y tú no accionas y no vives en justicia, entonces estás mal, porque tu obediencia es lo que confirma que tú has creído. No puedes vivir una vida ahí, ya, me senté aquí a esperar el día que venga el arrebatamiento. O sea, no, tienes que vivir una vida. ¿Y cómo? ¿Qué es lo que vas a vivir? La justicia, la ley es justicia, la palabra completa. Vivir la palabra según lo que el Espíritu te vaya enseñando, te vaya diciendo. Entonces, vamos ahora a la fe de Rahab, porque aquí lo vamos a entender mucho mejor, ya que en este tema todavía hay gente que no lo pueden, como que no lo logran comprender. Hebreos 11, verso 31 dice, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en Shalom, en paz. Ahora vamos a Santiago, en el capítulo 2, que se menciona a Rahab y también a Abraham, y vamos a ver porque aquí nos habla de lo mismo que estábamos hablando, de la fe que tiene que ser con obras. Las obras de justicia. ¿Y obrar en qué? En la verdad, en la palabra, en lo que tú has recibido, no cambiar, no quitar, sino que si tú crees a lo que está escrito y que lo que habló Yeshua y él habla a través del Hijo, tú vas a ser obediente, vas a vivir en el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, te va a dar revelación, te va a decir lo que tienes que hacer. Tú vas a vivir una vida para Él en obediencia, y ese es tu caminar, vivir por esa fe, creyéndole a Él. Entonces, vamos a Santiago capítulo 2, vamos a leer del verso 14 al 26. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos, saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Es como una palabra muerta. Sí, esto yo lo creo, pero no lo haces. Entonces, pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Entonces, dice el verso 19, ¿tú crees que Elohim es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan, pero los demonios no son obedientes. ¿Entienden? O sea, no es creer, porque los demonios creían, tú eres el hijo del Elohim viviente. Tú eres. Pero es obediencia. ¿Obediencia a qué? A su palabra.
No a la palabra del pastor, ni a la palabra de aquel libro, no, a las escrituras, a lo que él habló. Entonces, dice, verso 20, ¿más quieres saber, hombre vano? Que la fe sin obra es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Le creyó? A esto le cree, voy, lo que tú digas. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando somos obedientes a su verdad, vienen las pruebas y a medida que vamos soportando las pruebas, nos vamos perfeccionando y por eso podemos perseverar. Muchos no reciben pruebas porque no están caminando la carrera, están ahí estancados. Tienen que caminar hacia la meta. ¿Por qué? Porque Él preparó obras para que tú y yo caminemos en ellas. Y cada cual tiene que hacer lo que el Padre le mandó a hacer. Simplemente póngase en oración, vaya donde Él y diga, ¿qué quieres que haga? Enséñame, voy a estar aquí. Yo quiero que tú me enseñes porque eso fue exactamente lo que yo hice. Yo le pregunté, ¿para qué nací yo? ¿Cuál fue mi propósito? Y Él me lo muestra, pero yo madrugaba para que Él me dijera. Y es lo que siempre le digo. A veces, yo no sé para qué es que Él me llamó, pero ¿cómo vas a saber? Si no está, primero, y muchas veces el Padre sí llama, envía, y a veces pues la gente se hace el loco. Bueno, yo creo que eso era yo pensando. Entonces, eso es desobediencia. Tienes que ser obediente a lo que Él te envíe a hacer y a vivir una vida consagrada a Él, porque eso es parte de la obediencia a la palabra, lo que la palabra dice, orar sin cesar, búscame de madrugada, ayuda al necesitado. O sea, todo eso está en la Escritura. Soporta a los insoportables, ora por los que te persiguen. Todo eso está ahí escrito y esa es la manera de vivir. Entonces, aléjate del mal, no hables mentira, paga a quien tú le debes. O sea, todo está ahí. Todo está ahí. Y guardar sus mandamientos. Entonces luego dice, ¿no ves, verso 22, que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Elohim y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim? ¿Tú quieres ser su amigo? Ahí está, sé obediente. Y luego dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. ¿Por qué? Porque Él preparó obras para que caminemos en ella. Entonces, luego dice el texto 25, asimismo también, Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Y vamos a ir al tema de Rahab porque ahí vamos a entender cómo la fe, ¿verdad? Tiene que ir acompañada de obras, porque ella actuó, porque ella tuvo fe. Y por eso, por fe, alcanzó buen testimonio. Entonces vamos a la historia que está en Josué en el capítulo 2. Dice que él envía a estos 2 espías que van secretamente a reconocer la tierra de Jericó. Entonces dice que entraron a la casa de una ramera que se llamaba Rahab y posaron allí. Ella pues tenía como un lugar de posada y ellos se hospedaron allí. Entonces dice que se le dio aviso al rey de Jericó, mira, vinieron 2 hombres de los hijos de Israel. Y dice, vinieron a espiar. Y entonces dice que el rey de Jericó envió a decirle a Rahab, mira, saca a esos hombres que han venido a ti y que han entrado a tu casa porque ellos vinieron a espiar nuestra tierra. Pero dice que ya la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido. Y le dijo, es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero yo no sé de dónde eran. Y dice que se fue, pero ella lo que hizo fue que los escondió. Ahora bien, ¿dónde está la fe? Ella obró, pero ella obró por fe. Vamos a ver la fe. Dice el verso 9. Sé que Elohim,
Yahweh, os ha dado esta tierra. Mire qué declaración de una. O sea, esta es una fe grande de esta mujer. Es una fe grande. Ella primero está reconociendo allí que ya la tierra es de ellos. Ya, esta tierra es de ustedes, ya yo lo sé. Y dice, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Verso 10. Porque hemos oído, ahí está, la fe viene por el oír. Hemos oído la palabra de Elohim, hemos oído quién Él es. Mira lo que dice, que Yahweh hizo secar las aguas del Mar Rojo. ¿Y cuándo pasó esto? 40 años atrás. 40. Eso sonó y sonó. Y llegó a oídos de esta mujer. Y ella reconoció que ese Elohim todopoderoso era el verdadero Elohim. Y dice, cuando ustedes salieron de Egipto y lo que ustedes han hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales ustedes destruyeron. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de ustedes. Porque Yahweh, vuestro Elohim, póngale atención, es Elohim arriba en los cielos y Elohim abajo en la tierra. Miren, los que murieron por desobediente lo vieron con sus ojos y sin embargo se corrompieron a adorar el becerro, se corrompieron a quererse regresar, irritaron a Elohim, no le creyeron, no tuvieron fe, por eso quedaron muertos en el desierto. Esta mujer solamente escuchó. Bienaventurados los que escuchan, los que oyen y no ven. Esos son más bienaventurados. Esta mujer era una mujer bienaventurada, una mujer de fe, porque ella solamente escuchó y creyó. Ella creyó. Los otros sabían, los otros tenían miedo, pero ellos no se rindieron. No, esta sí, yo declara aquí, o sea, ella era una justa en todo este pueblo, porque él envía a matarlo a todos, o sea, que ella era la única. Así como cuando vino a destruir Sodoma y Gomorra, que sacó solamente al que Elohim consideraba justo. Entonces, que fue a Lot y sus hijas. Entonces, mire bien, ella está declarando aquí que Elohim, o sea, eso da como vergüenza, que un pueblo que estaba en Egipto, que vio todo lo que pasó, y cómo se abrió el mar, y ellos pasaron, y cómo luego se ahogaron, y cómo él iba por el desierto, y que ellos tuvieron que morir allí. Y esta mujer que solamente lo escuchó por 40 años, ya había pasado 40 años, ella seguía creyendo. Le llegó la oportunidad, ya ella sabía, 40 años. Entonces, dice, verso 12, os ruego pues ahora que me juréis por Yahweh, que como he hecho misericordia con ustedes, así ustedes lo harán con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre y a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Entonces ellos les respondieron, nuestra vida responderá por la vuestra si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Elohim nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Ella no le temió al rey, ella no temió que la descubrieran. Ella prefirió llevar cualquier consecuencia con tal de tener la oportunidad de salvarse. Porque ella pudo decir, miren, aquí están, mátenlo para que ellos no entren y quedamos aquí viviendo felices. Yo tengo mi casa aquí, mi familia está aquí. Ella tenía una posada. Dice que ella vivía ahí mismo en el muro. Dice, ella los hizo descender con una cuerda por la ventana porque su casa estaba en el muro de la ciudad. Ella vivía en el muro que cayó. O sea, ella vivía en el muro que cayó.
Entonces dice él, le dijo que se fueran a una montaña, que se escondieran, y viene algo bien interesante aquí. Y me llama mucho la atención de esta mujer, me llama mucho la atención de ella. Porque ¿saben qué dijo Yeshua? En la parábola de los dos hijos, vamos a leer lo que está en Mateo 21, del 28 al 32. ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña, la casa de Israel. Ve a trabajar. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Ve, se arrepintió y fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él: claro que sí, Señor, voy. Pero no fue. Entonces, ¿cuál de los dos hizo? Ven que es hacer. ¿Cuál hizo la voluntad de su padre? El padre dijo: haz esto. ¿Cuál de los dos lo hizo? Y dijeron ellos: el primero. Y Yeshua le dijo: escucha, de ciertos os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Elohim. Y recuerden que él le dice a los discípulos que hicieran lo que ellos decían, pero que no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Porque los religiosos nada más hablan. Tienen mucha palabra para hablar, pero no hacen. Entonces hay que hacer. Hay que hacer misericordia. Hay que actuar según la verdad. Hay que respetar. Hay que hacer la voluntad del Padre, porque sí, hay muchos que hacen, pero hacen lo suyo. Que conocen mucha escritura, pero ¿qué? Escritura desviada. Entonces no es eso, es hacer, estar sobre la roca, edificar sobre la roca, que es Yeshua, no edificar en otro fundamento. Entonces dice: porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. O sea, no hay arrepentimiento, no hacen la voluntad del Padre, están ahí y no hacen la justicia. Sin embargo, dice: mira, esta ramera creyó más que toda esa generación que murió en el desierto. Ella sola. Y fue delante y alcanzó buen testimonio. Entonces, obras de justicia es ser hacedores de la palabra, hacer la voluntad del Eterno. Esas son las vestiduras blancas de la esposa. Apocalipsis 19:8 dice que ella se le ha concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. Y que dice que ese lino fino es las acciones justas de los santos. Tenemos que lavar los vestidos, las ropas de mancha en obras de justicia. Obediencia es lo que prueba que tú creíste a esa palabra y que esa palabra es fiel y verdadera. No es solo creer o confesar con tu boca, debe estar en el corazón para vivir esa fe. Y es yo decir, yo creo, pero yo acciono. O sea, yo camino en esa fe, porque la fe viene por el oír la palabra. Yo escucho la palabra, yo la creo, que es fiel y verdadera, yo acciono. Y con mi obra yo muestro que ese mandamiento, esa palabra que Él habló, es verdadera, que yo la creo y que yo espero. Y en la genealogía de Yeshua está Rahab. Increíble, ¿no? Ella fue una mujer de fe, justificada por sus obras, y alcanzó la salvación y las promesas, dando testimonio hasta que murió, porque Rahab fue la madre de Buz, y Buz fue el esposo de Ruth, madre de Obed, y Obed fue el padre de Isaí, padre de David, y de ahí viene la descendencia de Yeshua. Para que ustedes vean cómo obra nuestro Abba en misericordia para aquel que cree. Y luego, bueno, ya saben lo que pasó con la historia de Josué cuando ellos entraron, caen los muros. Pero aquí hay algo bien interesante también, que ella pidió una señal. Dame una señal de que tú nos vas a salvar. Entonces ellos le dijeron esto. Está en el verso 18, capítulo 2. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste. O sea, por aquí hiciste misericordia. El que hace misericordia alcanza misericordia.
un cordón de grana. ¿Y esto qué nos recuerda? Pues a Yeshua, al madero, a lo que es la grana, cuando si tus pecados fueren rojos como el carmesí, estemos a cuenta, ¿verdad? Serán como blanca lana, significa salvación. Y podemos, pues aquí durar bastante, porque también esta grana se usaba para la purificación de los leprosos, del pecado. O sea, hay bastante con lo de la grana, pero no vamos a ir ahí. El punto es que este cordón de grana también me recuerda la sangre de Yeshua en la puerta, en Egipto. O sea, si tus pecados fueren como la grana, como el carmesí, serán como blanca lana, estemos a cuenta. O sea, ven, arrepiéntete, reconoce. Entonces aquí, este cordón, dice, tú lo vas a atar, por lo cual tú no descolgaste, y reunirás a esta reunión en tu casa tu padre, tu madre, tus hermanos y toda la familia de tu padre. O sea, ahí viene congregación, tu casa, tu familia, esa salvación por medio de Yeshua. Y la señal de pacto también. Aquí está la señal. Ponga la señal la sangre. Ponme ese cordón de grana, que también simboliza la sangre, la salvación, la limpieza de los leprosos, del pecado. Póngalo ahí también, que también simboliza a Yeshua. Entonces, luego dice, verso 19, cualquiera que saliere fuera de las puertas de la casa, de tu casa, su sangre será sobre su cabeza. O sea, no podían salir. Igual que en Egipto, dentro de la casa tenían que estar. No pueden salir. Dice, y nosotros sin culpa, más cualquiera que se estuviere en casa contigo dentro, su sangre será sobre nuestra cabeza si mano le tocare. O sea, le estaba garantizando allí esa salvación. Entonces, luego dice el verso 21, ella respondió, sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y bueno, ahí viene todo, donde caen los muros. Y para terminar, esto está en el capítulo 6, le voy a leer en el verso 17, dice, y será la ciudad anatema a Elohim con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá, con todo lo que estén en casa con ella. O sea, ¿cómo están en casa? Unidos, como un solo hombre, como un solo pueblo allí. Lo voy a salvar a todos juntos. El que me salga para afuera, no, el que esté dentro. Y eso también nos indica esa unidad, ese templo, esa congregación de los santos. Y dice, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Y al esconder los mensajeros, ella creyó y ella actuó al esconderlo. Accionó, deseó esa salvación porque creyó que ese es el Elohim del cielo y de la tierra. Entonces luego dice en el verso 25, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y no solamente que vivió entre ellos, pues se hizo parte de la familia, y ya lo vimos, que de ella viene la descendencia de Yeshua. Entonces hay bastante ahí, en esto, mucho simbolismo, igual que en todas las cosas que pasaron en estos héroes de la fe, hay bastante simbolismo, y lo vamos a ver también en Gedeón. O sea, toda la escritura apunta a Yeshua de todas partes. El plan de salvación, nuestra vida, cómo actuar, cómo vivir, cómo debemos cada día vivir en esa fe, creyendo en el Elohim verdadero, en que es su palabra, es su verdad, actuar en misericordia hacia los demás, creer, venir donde Él, estar a cuenta con Él, que nuestros pecados, traerlos y accionar en bondad, en fe, en misericordia, que esas son las obras que limpian nuestros vestidos, que vimos desde el principio, que ya le comenté. Ponme ahí a la derecha, a la izquierda, me diste de comer, me diste de beber. O sea, preocuparnos por el prójimo, orar por ellos, hacer el bien a los que no hacen mal, orar por los enemigos, todo lo que está escrito en la palabra, buscarle a Él. Todo lo que el Espíritu te guía a toda verdad. El Espíritu es el que te va a conducir, te va a llevar, te va a decir lo que tú tienes que hacer. No yo, no. Tienes que venir a la presencia y que Él te diga cuál es el propósito tuyo. Pero si no vamos donde Él, yo no te lo puedo decir.
Es el mismo Padre que te lo va a decir, porque Él sí habla y Él sí da propósito a cada cual que viene a Él con un corazón dispuesto. Hay gente que están esperando, no sé, que baje un ángel del cielo con un papel que diga, mire, esto es lo que tú tienes que hacer y después de esto tú tienes que hacer esto. Es tan sencillo. Mire cómo es tan sencillo. De que usted se presente en oración, que usted arregle su cuenta con Él, esté a cuenta con Él. Padre, aquí estoy. Envíame a mí, yo hago lo que tú me digas. Y cuando Él le hable, ¿por qué le va a hablar? No se resistan al Espíritu Santo, no se resistan a su voz, porque Él habla de muchas maneras. Y yo se lo digo por propia experiencia. Yo eso fue lo que le dije al Padre un día. ¿Para qué nací? Dime. Y Él no ha callado de decirme a esto, y haz esto, y haz esto, y haz esto, una tras otra. Y siempre espero, dime ahora, ¿qué hago? Y siempre me mantiene ocupada. Entonces, cada uno nacimos con propósito. La Escritura dice que Él preparó obras de antemano para que andemos en ellas. Yo no le puedo decir para qué el Abba le envió a este mundo, pero Él sí se lo puede decir. Y yo le aseguro que le va a hablar, porque ahora más que nunca necesitamos esos valientes que se levanten y digan, yo sí, yo quiero, y hacerlo. Amén. Bueno, el Abba me les bendiga mucho.